Estimados televidentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de InnovaUNAD Educación para el siglo XXI, un espacio promovido desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y su Escuela de Ciencias de la Educación para conocer, debatir e informar sobre todos los avances tecnológicos y de proyección comunitaria. El día de hoy trataremos el tema de la investigación educativa en Colombia, así que los invito a que veamos esta cápsula informativa. La investigación educativa en Colombia en los últimos años, más allá de ser parte fundamental de la formación en las facultades de educación o los seminarios especializados, ha trascendido las aulas y ahora se percibe como una necesidad en el diario acontecer de estudiantes, profesores y la comunidad académica en general. Esto quiere decir que en el marco de la investigación educativa, los distintos actores académicos no solo deben ser el objeto de estudio en el cual se centra dicha actividad de pesquisa, sino que deben convertirse en verdaderos protagonistas que transformen su realidad educativa a partir de los resultados de sus investigaciones. Bueno, reciban un saludo muy especial y afectuoso a quienes nos acompañan en InnovaUNAD y bienvenidos a esta su sección de Educación en Contexto. Hoy tenemos dos invitados muy interesantes para conversar acerca de un tema que es neurálgico en relación con los procesos de formación, es neurálgico en relación con los procesos de innovación. En ese orden de ideas, tenemos invitados al doctor Alexander Ballén Cifuentes. Él ha sido subsecretario de Educación, ha participado en todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de la investigación a través del IDEP y además ha sido asesor de despacho del Ministerio de Educación Nacional. Doctor Alexander, bienvenido. Buenos días. También nos acompaña el doctor Jesús Antonio Quiñones. Él es el director de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, doctor en Educación y también con una amplia trayectoria en los procesos de formación, especialmente a nivel doctoral y a nivel de maestría. Doctor Jesús, bienvenido. Muchas gracias, doctora Clara. Bueno, vamos sin más rodeos, a iniciar con nuestra conversación acerca de la investigación y yo quiero preguntarles, como para ir entrando en contexto, ¿cuál es el panorama actual de la investigación en educación, específicamente en Colombia? Doctor. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Me honra mucho esta conversación, me encanta hablar de investigación y es muy necesaria, ¿no? La investigación en educación la necesitamos especialmente para entender lo que pasa en la escuela, en el aula y también a nivel del sistema educativo, ¿no? Entonces, creo que para hablar un poco del panorama podríamos mirar en dos campos. Yo estuve buscando como algunas cifras de en dónde estamos publicando más, en dónde estamos, cuáles son las tendencias, y hay como dos grandes grupos. Uno tiene que ver con la investigación propiamente pedagógica. En Colombia investigamos mucho lo que tiene que ver como con los cuatro líneas dentro de la pedagogía: lo epistemológico, sobre enfoques pedagógicos, la pedagogía como tal, teoría pedagógica. Investigamos también sobre lo curricular, sobre lo didáctico y sobre la evaluación. Ese es como el primer grupo que tiene que ver con todo lo pedagógico. Nos encanta, especialmente a los maestros de aula, ¿sí? de básica. Ustedes saben que en Colombia, por ejemplo, ya la mitad de los profesores más o menos tenemos estudios de posgrado y estamos investigando mucho las prácticas. Eso es una cultura que está creciendo afortunadamente. Y el segundo campo grande de estudio es ya a nivel de la educación, pero en política educativa. Nos gusta mucho hablar, por ejemplo, de inclusión, bilingüismo es otra línea que está creciendo, tecnología educativa es otra línea que está creciendo. Entonces, creo que en esos dos grandes campos podríamos comenzar a hablar. Bueno, muchas gracias por la pregunta, doctora Clara. Yo lo que podría decir es que en la investigación educativa en Colombia tenemos ya un camino recorrido, pero aún faltan muchas cosas por hacer. Bueno, sabemos que en Colombia muchos temas en educación y en investigación deben superar muchas dificultades, pero estamos creciendo, como lo menciona el profe Ballén,
Me parece que hay muchas cosas por hacer y me parece que un gran avance que hemos tenido es que en lo que en investigación o en academia llamamos el estado de la cuestión, ¿cierto? Hemos ido avanzando en diferentes aspectos. Es decir, lo que se investigaba en el tema de la tecnología educativa hace 5 o 10 años ya no es lo mismo, es decir, los enfoques han cambiado. En el tema de la inclusión en educación también hemos cambiado, hemos ido evolucionando, ¿cierto? Y me parece que eso tiene que ver con que las cuestiones, digamos, van modificándose un poco. Hay muchas cosas por hacer, pero si lo pudiéramos poner en una frase, diríamos que en investigación educativa estamos en desarrollo. Ya no estamos en etapas básicas, sino ya estamos alcanzando niveles intermedios, por así decirlo, de la investigación educativa, pero los retos son amplios de aquí en adelante. Eso entonces nos da una idea en relación con las perspectivas que podríamos tener nosotros con la investigación educativa en Colombia. Y fíjense cómo, doctor Alexander, usted nos habló de 4 pilares alrededor de los cuales la investigación se desarrolla en educación en Colombia, pero fundamentalmente hay como 2 columnas vertebrales que tienen que ver con la política pública por un lado y que tienen que ver con la pedagogía y la didáctica por el otro lado. En ese orden de ideas, siempre se ha esperado que la investigación tenga un impacto fuerte en la transformación social de nuestro país. Y por otro lado, usted, doctor Jesús, nos está diciendo, pero mire que nosotros ya no estamos en esas etapas preliminares, hemos desarrollado mucho y creo que alrededor de eso pues ha incidido muchísimo lo que tiene que ver con la formación de maestros a nivel posgradual, sobre todo en el nivel de maestría y doctorado, en donde la investigación es fundamental, porque en el nivel de maestría la formación investigativa se da precisamente para afianzar y afincar en los docentes todas esas posibilidades, competencias, habilidades para investigar, pero fíjense cómo ya a nivel doctoral, ¿cierto? La investigación toma un rumbo y un carácter distinto que va más orientado a la innovación y se acerca mucho a la pretensión de la educación en Colombia. En ese orden de ideas, yo quiero preguntarles a los dos entonces desde sus trayectorias, desde todas esas problemáticas que han identificado a través de su experiencia investigativa, ¿cuáles serían entonces las perspectivas de investigación en nuestro país? Es interesantísimo. A ver, a nivel internacional está creciendo mucho la investigación en temas socioemocionales, ¿sí? En todo lo que es bienestar y aprendizaje. Eso está exponencialmente creciendo, especialmente después de la pandemia, pues porque nos dimos cuenta que lo socioemocional es muy importante. Entonces, había una línea de investigación más de la economía de la educación, pero pues eso entra en el espectro de la investigación educativa, que tenía que ver con los resultados del aprendizaje en las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Entonces, las pruebas PISA, las pruebas Saber, y eso determinaba de alguna manera, desde un enfoque, la calidad de la educación. Obviamente esto es súper discutible, pero pues es una línea de investigación. Entonces, eso, empezar a entender el aprendizaje se volvió, digamos que un aspecto muy interesante para los investigadores, pero ahora también desde lo socioemocional y desde otras variables. Entonces, yo creo que en Colombia va a empezar a venir un poco más los estudios de factores asociados al aprendizaje, especialmente en lo socioemocional y el bienestar. Esa es una línea creciente. Viene creciendo también a nivel internacional y en Colombia la investigación sobre el STEAM, el enfoque STEAM, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con ambientes o entornos virtuales de aprendizaje está creciendo, pues porque el mundo cambió y sigue cambiando. Viene creciendo la reflexión ética, pedagógica, investigativa, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial y sus efectos sobre el aprendizaje, ¿cierto? En estos días un compañero publicaba y se puse a hacer un ensayo, casi nunca pongo 5, lo puse y me revelaron que va a salir de ChatGPT. Y eso no está mal, o sea, lo que pasa es que los maestros tenemos que empezar también a entender esto, replantearnos prácticas de evaluación, por ejemplo, de enseñanza y aprendizaje. Entonces, todo eso creo que es lo que se viene en Colombia. Profesor Alexander, entonces yo quiero establecer una conversación alrededor de 2 temas que
que me dan mucho que pensar alrededor de la investigación educativa en Colombia. Y es que entonces estamos rompiendo dos paradigmas muy precisos a partir de lo que investigamos en educación los profesores o las personas que nos dedicamos a la investigación, pero también a partir de lo que pueden investigar los estudiantes, ¿cierto? Incluso en las instituciones de básica y básica secundaria, ¿no? Podríamos decir, profe Alexander, que hace unos años, y señora decana también lo debe recordar, había profesores que decían, oigan, yo investigo en educación, pero a mí no me midan, las investigaciones en educación no tienen nada que ver con lo cuantitativo, ¿cierto? Y solo hacemos investigaciones desde lo quali. Y ahí hay un error que en los últimos tiempos pues se ha corregido. Es decir, ya en investigación en educación cada vez más, digamos, se tiene en cuenta el número, la cifra, la estadística, por eso iniciativas interesantes como el Laboratorio de Economía de la Educación. Sí, estoy pensando que muchos de los licenciados que cursaron el programa académico conmigo me dirían, pero ¿cómo así? Usted está traicionando al gremio, por así decirlo, porque ¿cómo así que usted está diciendo que los profesores debemos incluir el número en la educación? Nosotros no somos un número. Eso ha ido cambiando y hemos entendido que la estadística, la ciencia de datos, la analítica, el Big Data en educación es importante, porque es que si uno investiga, se generan unas cifras, unos resultados que nos pueden generar, digamos, unas tendencias y demás. Y eso no quiere decir que estemos diciendo que los profesores somos un número. Entonces me parece que hay un paradigma que se está rompiendo de una manera interesante. Y también, pues nos hemos ido dando cuenta en los últimos años, pues que no solamente los profesores, ¿cierto? Los investigadores en las facultades de educación, en la comodidad de las oficinas son los que investigan. ¿Por qué no investigan los chicos incluso en educación primaria con lo del programa Ondas? Por ejemplo, una iniciativa maravillosa, profe Ballén, allá en el Ministerio de Educación tuviste que haberla escuchado, ¿cierto? La iniciativa de investigar desde las edades tempranas, investigar en educación secundaria y luego investigar ya en la formación de pregrado y demás. Es decir, esos semilleros, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en su Escuela de Educación tiene una experiencia maravillosa con los semilleros de investigación. Entonces yo creo que ahí se van rompiendo paradigmas. La investigación no puede ser para unos pocos y la investigación en educación sí tiene que ver y sí arroja números, estadísticas, datos, y yo creo que eso nos cambia nuestros paradigmas, nuestras maneras. Así es, doctor Jesús, y creo que, bueno, aquí eso se puso caliente, se puso muy interesante, porque entonces aquí tenemos dos posturas, dos vertientes. Una que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, donde los investigadores también nos tienen que abrir posibilidades, caminos, líneas, frente a lo que significa también la otra vertiente, que es la de la investigación formativa, que es en donde el doctor Jesús nos está diciendo, veamos que las personas tienen que investigar es desde la niñez y tienen que hacerlo desde sus primeros años de escolaridad y a lo largo de toda la vida, prácticamente, así como estamos planteando el aprendizaje a lo largo de toda la vida, quizá la investigación también debe estar planteada a lo largo de toda la vida. Pero aquí el doctor Alexander Ballén también nos ha tocado un punto que hoy en día está muy polémico y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y eso se encadena y se relaciona también un poco con la preocupación de por qué formar en habilidades socioemocionales, por qué investigar en el campo de lo socioemocional y del bienestar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está transformando? ¿Cuáles son esos intereses? ¿Cuáles son esas realidades? ¿Qué es lo que está sucediendo con el ser humano? Sí, porque hemos innovado mucho, ¿cierto? Hemos tratado de resignificar mucho y hasta cierto punto, hasta dónde estamos es resignificando el ser humano como tal. Pero, ¿desde qué orillas es que estamos haciendo esa resignificación, cierto? Y hay unas preocupaciones con estos temas de la inteligencia artificial que incluso en estos días hemos tenido muchas discusiones al respecto, por las preocupaciones que traen frente al rol docente, por las preocupaciones que traen frente a las situaciones de seguridad relacionadas con los jóvenes, con los niños, y así múltiples situaciones que se vienen analizando. Entonces yo les preguntaría a ustedes, en ese orden de ideas,
con este mundo cambiante, tan dinámico que tenemos, cuáles son las necesidades críticas que debemos atender desde la investigación al tenor de esos cambios de paradigmas y al tenor de estas nuevas posibilidades y urgencias que se están dando en investigación a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel internacional. Bueno, yo creo que esta pregunta nos apunta ya al corazón y al sentido de la educación misma, ¿cierto? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación? Y en ese sentido, pues, en esa vía, pues, ¿qué investigamos? ¿Cierto? Porque si seguimos investigando, no sé, conceptos, perspectivas, debates filosóficos, bueno, no digo que no, o sea, claramente, eso es algo aproximado, pero yo también estoy muy de acuerdo. Creo que en Colombia tenemos una sobreinvestigación al respecto y ya necesitamos también empezarnos a plantear temas más contemporáneos y urgentes. Esto que hablabas de un mundo volátil, incierto, ambiguo, complejo, esa es la filosofía buca que llaman ahora la educación para el siglo XXI, debe pensarse el desarrollo humano, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como la urgencia? Pensarnos que los niños y niñas aprendan a amar, aprendan a amarse a sí mismos, a quererse a sí mismos. Las redes sociales, todo lo que está pasando con el mundo está generando muchos traumas complejos, inseguridades. Nuestros adolescentes ahora se han disparado las tendencias de suicidio, de depresión, de ansiedad, soledad. Y la educación debe enseñar a eso, a gestionar eso, a emocionarse con lo sencillo, con el día a día, ¿cierto? Entonces, sí es un cambio de chip muy grande el que tiene que darse en el sistema educativo y la investigación educativa va a trazarnos ese camino para lograrlo. Así es. Doctor Jesús, su reacción. Bueno, yo tengo que decir que encuentro que por un lado, digamos, tenemos esta ola que no es nueva, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, ¿cierto? El chatbot, de ChatGPT, todo este tipo de cosas. Es decir, frente a todas estas iniciativas se venían dando una serie de situaciones desde hace años. Lo que pasa es que ChatGPT fue como la inclusión de todo, ¿no? Pero por otro lado, yo quiero mencionar una iniciativa que desde la misma, desde que se germinó la idea de la maestría en educación de la UNAD, nosotros tenemos un seminario permanente de educación para todos, profe Alex. Y en ese seminario permanente de educación para todos, imagínate que involucramos todo lo que estamos mencionando. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el ODS 4, Educación de Calidad, Educación para Todos, ¿cierto? Y es un seminario permanente donde traemos a expertos en educación que nos hablan, ¿por qué no?, de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de todo este tipo de cosas, pero enfocada en el desarrollo humano. Entonces estamos, digamos, en ese juego permanente, ¿no? Por un lado no podemos decirle que no a todas estas iniciativas de inteligencia artificial y todo lo demás, pero el tema de la educación para todos lo tenemos ahí permanentemente, de tal manera entonces que nos interesa, ¿cierto?, que nuestros maestrandos, ¿cierto?, tengan una formación en cómo incorporar estos celulares o los nuevos computadores o todo este tipo de cosas al aula de clase. Es decir, somos de la tendencia de que sí, esas nuevas tecnologías deben ingresar a la aula de clase, pero con un sentido humano. Es decir, porque o si no, en esa vieja dicotomía de hombre versus máquina, dejaríamos que la máquina nos gane la batalla. Y la idea es que el humano pues siempre debe saber utilizar bien esos aparatos como mediadores, en este caso, en un contexto educativo. Entonces, digamos que estamos en esas dos tendencias, no solamente en el seminario, sino en general, pues en todo lo que hacemos en la escuela y en general en la universidad. Y de ahí queremos irradiar, ¿cierto?, caminos, ¿cierto?, académico-investigativos a nivel nacional y ahora internacional, con el impacto que estamos teniendo en España, Estados Unidos y próximamente en América Latina. Entonces, digamos que ahí tenemos esa dualidad. No podemos decirle que no a lo que se está hablando en el mundo, pero el ser humano siempre debe estar ahí, porque o si no, llegaríamos a la era donde un robot va a hacer todo por nosotros, y pues eso no puede ser así, ¿cierto? Bueno, doctor Jesús y doctor Alexander,
y nuestros queridos televidentes. Hay una cosa que creo que al fin encontramos en común, ¿cierto? Bien interesante, y es como la investigación y la innovación necesariamente deben ir encaminadas hacia el servicio a la humanidad. Quiere decir que detrás de esto hay todo un principio, digámoslo, de solidaridad, y por eso ustedes dos en últimas han aterrizado el tema de la investigación en un plano que tiene que ver con el desarrollo humano, que tiene que ver con el sentido y significado mismo de la educación. Lo decía el doctor Alexander hace un momento. Bueno, yo quiero hacerles la siguiente pregunta para ir concluyendo nuestra conversación, y es la siguiente. En ese orden de ideas, ¿cierto? De lo que hemos venido dialogando, lo que hemos venido charlando, ¿cuál es, digamos, el núcleo central de formación de los docentes en Colombia? ¿Cuál debe ser el núcleo central? ¿En qué nos debemos resignificar entonces en las escuelas y facultades de educación, y qué es lo que debemos innovar en las facultades y escuelas de educación respecto a esa formación de docentes, a ese núcleo central que nos va a encaminar hacia todo esto que hemos dialogado? Bueno, otra pregunta que nos... Bueno, exigente, muy exigente. Hay digamos, muchos elementos que son urgentes. Yo creo que lo primero es preguntarnos por el sentido real de la educación, y que los maestros entendamos que el sentido no es llenar de información, ¿sí?, a un estudiante en ningún nivel, ni de primaria ni de educación superior, sino que el sentido tiene que ver con desarrollar unas habilidades para un mundo que está cambiante permanentemente. La capacidad de aprender a aprender, la capacidad de adaptación, ¿cierto?, de innovación. Entonces hay que pensarnos por un momento el sentido de la educación, la filosofía de la educación. Creo que, o sea, si los maestros enseñamos más por procurar que entre más logre desarrollar a una persona, me desarrollo yo también como ser humano, no importa si viene todos los días, digamos, con todas las tareas a la perfección, si tiene todos los recursos, si saca 5, no, lo importante no es la nota, sino lo importante es qué tanto estoy logrando desarrollar en esa persona para que sea una mejor persona. Si lo logramos hacer, yo creo que vamos a hacer mucho como maestros. Bueno, yo quisiera aportar que en nuestras facultades de educación deben entrar a revisar la manera en la cual están formando en investigación a sus estudiantes de pregrado en su momento y a los futuros profesores de las facultades de educación ya a nivel de pregrado y demás. Yo quiero poner una problemática sobre la mesa, doctora Clara, doctor Ballén, y es que tal parece que no es suficiente con el componente de metodología de investigación, investigación 1, investigación 2, trabajo de grado 1, trabajo de grado 2, y se graduó y ya quedó formada en investigación. Pareciera que ese componente, no quiero decir que no sea importante, por supuesto, porque da las bases para sacar adelante algo llamado trabajo de grado, tesis de grado, tesina, bueno, como se llame, monografía y tal. Pero pareciera que falta algo más, es decir, para aprender a investigar como tal, para aprender realmente cómo es sacar adelante una investigación desde lo etnográfico, desde la sistematización de experiencias, ir a terreno y sacarla adelante, más allá de aprender tal o cual teoría, que sigue siendo importante, pero me parece que hay que llevarla a la práctica. Y me parece, doctora Clara y doctor Ballén, que ya en el tema pues, de cómo estamos llevando a cabo nuestra práctica educativa, yo quiero recordar las palabras de varios investigadores en el tema que tienen que ver con que un aprendizaje verdadero tiene que ver con llegar a la emoción. Es decir, bien lo sabemos que si uno aprende algo y no se emociona, no se ha logrado aprendizaje. Es decir, creo que ustedes acá presentes, los televidentes, recordarán muchas temáticas que aprendimos en la escuela, en la universidad, porque nos emocionaron. Y aquellas que olvidamos muy rápidamente fueron aquellas donde realmente no hubo emoción y se esfumó con el tiempo lo que aprendimos. Entonces yo creo que aprender
digamos, a partir de esa emoción, de llegar al núcleo, que el estudiante se sienta, ¿no? Comprometido con el aprendizaje. Yo creo que eso es clave, porque asimismo va a replicar ese aprendizaje en su vida diaria, en su práctica profesional, con emoción. Entonces yo creo que el aprender con la emoción. Algo difícil, profe Ballén, en tu experiencia en educación secundaria, ¿cómo llegas a emocionar a tus estudiantes con el aprendizaje? Danos la clave, por favor. Bueno, pero me haces pensar en algo que trabajamos con los profesores de Bogotá en el IDEP, precisamente, maestros que inspiran. Porque llegamos a esa conclusión. Si queremos que los niños y niñas aprendan más, necesitamos que los profesores también tengan más motivación, más emoción para lograrlo. O sea, la clave o los estudios dicen que lo que más incide sobre el aprendizaje, una vez los niños están adentro del aula, es el maestro, ¿cierto? Entonces, sí, la palabra clave es inspirar. ¿Sí? Inspirar. ¿Tú cómo logras inspirándote a ti mismo con los niños, inspirándote con los colegas, ¿sí? Inspirándote con otros casos, inspirándote con tus resultados? Y eso implica un ejercicio también de motivación de los que están también al lado, cómo exaltan el trabajo de los demás, cómo reconocen. Entonces, es un ejercicio bien bonito y yo creo que sería por ahí, como inspirarnos. Bueno, muy bien. Creo que hemos concluido nuestro conversatorio con algo muy interesante, muy lindo, y fíjense cómo nunca pensamos cuando iniciamos nuestra conversación que la investigación estuviera tan ligada a las emociones y a la inspiración. Y fíjense cómo es precisamente lo que nosotros estamos llamados desde la educación a lograr, y que está vinculado directamente con el proyecto de vida de las personas que se encuentran interactuando con nosotros en ese fortalecimiento, de manera tal que muchísimas gracias por el mensaje que nos han dejado, por los aprendizajes de hoy, mis queridos colegas, y les deseo pues muchas felicidades y toda mi gratitud por habernos acompañado. Queridos televidentes, muchas felicidades. Si lo tuyo es la enseñanza del inglés y quieres innovar, inspirar y cambiar vidas a través de tu quehacer, la maestría en mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés de la UNAD es para ti. Descubre cómo mediar los aprendizajes desde un paradigma diferente, en el que la pedagogía del amor, las emociones y los procesos vitales juegan un rol protagónico. Diseña currículos innovadores, ambientes de aprendizaje empáticos y consolida tu perfil de investigación en la lengua extranjera con miras al desarrollo humano. Te esperamos. ¿Cuáles son las líneas de investigación de la escuela? Bueno, la Escuela de Ciencias de la Educación tiene muchas preguntas de indagación, pero fundamentalmente se relacionan con la educación como un derecho y están orientadas hacia la inclusión social como tal. En este sentido, tenemos la línea Calidad, Innovación y Transformación Digital para la Educación Inclusiva, la línea Pedagogía Didáctica y Currículo, desde todo lo que tiene que ver con el enfoque problemático, las líneas de pedagogías mediadas con todas las tendencias pues, que tenemos hoy en educación, y desde allí también una articulación con la línea en pedagogía y didáctica de las lenguas, por ejemplo. En ese orden de ideas también la preocupación constante por todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, por todo lo que tiene que ver con todos esos problemas que tienen que ver con conflictos socioambientales y con otros conflictos en donde la educación tiene un papel fundamental, pues nos trae también otras líneas de investigación, como lo es la línea Etnoeducación, Cultura y Comunicación, la línea Filosofía y Educación y la línea Infancias, Educación y Diversidad, desde donde abordamos la infancia no como en la singularidad, sino en la pluralidad desde la diversidad que tiene, y por eso también nosotros hablamos de infancias. En nuestro personaje destacado de Innova UNAD, resaltaremos el trabajo que ha desarrollado Luisa Fernanda Echeverría King. Es directora de Diplomacia y Cooperación Científica Internacional de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia. Con un doctorado en Educación por la Universidad de Murcia en España,
Su experiencia e investigación se centran en la educación superior internacional, la diplomacia científica y el desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Ha desempeñado roles claves en Colombia en instituciones públicas como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, asesora de Relaciones Internacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, asesora de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación Nacional, jefa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Atlántico y ha ampliado su experiencia internacional mediante cursos y becas. En 2020, completó un curso de diplomacia científica en India y es miembro de la Escuela de Diplomacia Científica de Varsovia. Siendo reconocida por su trabajo con becas de prestigio internacional y miembro de varias instituciones, es fundadora del Capítulo Nacional Colombiano de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo de la UNESCO. Finalmente, es de destacar que su influencia trasciende las fronteras, gracias a su podcast Déjame ser tu profe en Spotify, el cual habla sobre educación superior y diplomacia científica, consolidándose como una figura inspiradora en Latinoamérica y en el mundo, lo que demuestra su compromiso y liderazgo en la investigación. Hemos llegado al final de esta emisión. Si consideras que eres un personaje destacado en InnovaUNAD, envíanos tu proyecto al correo escuela.educacion@unad.edu.co. Nos vemos en una próxima emisión con un nuevo tema de interés.